largo de la semana le hemos venido platicando sobre las opciones de regalar flores a nuestras madres. A pesar de un incremento en su precio, no deja de ser una buena alternativa. Y lo comprobamos esta mañana durante un recorrido que hicimos en el mercado de Jamaica. Así se vivió la jornada en este punto de la delegación Venustiano Carranza. El festejo del 10 de mayo para las madres es de los más importantes del año y las flores se convierten en uno de los regalos al que muchos hijos acuden a manera de agradecimiento. La venta de este producto aumenta al igual que los precios. Por 2 docenas lo tenemos hay de varía de 80, 100, 120, llegó hasta 150 pesos. Para evitar abusos en la venta de flores, la Profeco desplegó un operativo de vigilancia y colocó una lista con precios máximos de diferentes tipos de arreglos. Por ejemplo, la docena de rosas tuvo un precio máximo de 180 pesos. La rosa por pieza estuvo en 20 pesos. La flor llamada lily por pieza tuvo un costo de 50 pesos. Un arreglo mediano en 450, la orquídea en cristal 350 pesos, los arreglos grandes 650 y la orquídea manzana en 300 pesos. Las flores favoritas para regalar en este 10 de mayo son los anturios, crisantemos, orquídeas, tulipanes y por supuesto las rosas. Pues tengo de 3 rositas, tengo gerbera, tengo grandes llevan gerbera, rosa y lily. De 250, el más chico de 50 pesos, patrón. Es el único tipo que yo estoy vendiendo de. Y aun cuando el precio de los arreglos sube en esta fecha, la tradición manda a comprar uno, aunque sea sencillo. No, pues de hecho veníamos a eso, no a comprar un arreglo, sí. Pero sí, pues sabemos que cada año sube la flor en este día, pero pues ahí estamos. De acuerdo con los productores, el precio de la flor se incrementa en promedio un 40% en esta fecha. Con imágenes de Joel Arias, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.